¿Cuándo escuchaste a alguien hablando de ti en un idioma que no creían que entendías? Cuando conocí a mi novia Ariana, lo primero que me preguntó fue si hablaba italiano. Quería sonar genial y respondí, sí, puedo, en italiano. Pero creo que los nervios me traicionaron porque de alguna manera me trabé con las palabras. Pensé que la había arruinado hasta que empezó a reírse. Gracias a Dios ya no puedo salir con italianos. Mi ex solía escuchar a escondidas todas las conversaciones familiares privadas. Luego las sacaba a colación sin que viniera al caso. Sonreí. Qué bueno que no sé italiano. Luego desvié hábilmente la conversación lejos de Italia. Al final de esa noche, me había enamorado demasiado como para decirle que hablaba con fluidez y pensé que ya cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Pero entonces llegó mi primera cena familiar. Su madre me miró de arriba abajo y dijo en italiano, «Así que este es él, ¿eh? Al menos tiene trabajo». Su padre respondió, «¿Marketing? Mi sobrino de 16 años podría hacer eso». Ariana le susurró algo de vuelta y todos se rieron. «Están diciendo lo maravilloso que es conocerte», me tradujo, apretando mi mano. Sus padres sonrieron sin ninguna calidez. Durante 2 años, los padres de ella me despedazaron. Comentaban en italiano sobre mis pasatiempos. Un hombre adulto viendo películas de superhéroes. Sobre mi futuro con Ariana. «Realmente estás desperdiciando tu vida con este perdedor». Incluso sobre mi crianza. ¿Sus padres eran payasos de circo o algo así? Cada vez Ariana se inclinaba y les murmuraba algo en voz baja. A veces reprimía una risa o ponía cara de ¿qué se puede hacer? Lo peor era el juego de comparaciones. ¿Recuerdas cuando Marco, su ex, trajo esos vinos caros? La familia de Marco tenía esa casa en la Toscana. Al menos Marco podía dejarse crecer una barba decente. Después de cada mención, Ariana les decía algo súper quedito y todos me miraban con lo que parecía lástima. Ya estaba luchando mucho para no revelar mi secreto. Y entonces Ariana encontró mi viejo cuaderno de italiano mientras buscaba su pasaporte. Había olvidado que existía, pero contenía cientos de páginas de evidencia de que había aprendido el idioma. «¿Qué es esto?», preguntó esa noche, con la cara pálida como si temiera que hubiera entendido cada palabra desde el principio. «Era de mi hermano Jax», respondí antes de poder pensarlo. Le encantaba la cultura italiana antes de morir. Ella bajó la mirada, temerosa de presionar mi mentira obvia. «Pero Jack murió cuando tenía 6 años», murmuró. Me quedé helado, dándome cuenta de que me había descubierto. Jack era muy avanzado para su edad. Sus ojos se entrecerraron, pero solo me abrazó y se alejó. Miré al cielo y chocaría los puños con mi hermanito, pensando que nos habíamos salido con la nuestra. Desafortunadamente, no fue así. Pronto, Ariana empezó a ponerme a prueba, poniendo música italiana casual mientras cocinaba, observando mi cara para ver si reconocía las palabras. Comenzó a mencionar películas italianas. ¿Has oído hablar de Cinema Paradiso? Estudiando mi expresión en blanco en busca de grietas. Incluso me pedía que pronunciara elementos del menú en restaurantes, analizando si mis intentos desastrosos parecían genuinos. La idea de que yo supiera la verdad la volvía loca. Escaló su investigación a través de observación cuidadosa. Encontró que mi teléfono tenía italiano en la configuración de idiomas del teclado. Mi teléfono venía así. Nunca lo borré, expliqué. Pero luego descubrió que veía El Padrino con subtítulos en italiano. Estaba tratando de leerlos como los créditos. Pensé que sería auténtico. Me reí. Revisó mi Spotify. No había canciones italianas, pero el algoritmo sugería listas de reproducción italianas. Sabe que me gustan los restaurantes de pasta, bromeé. Ella no se estaba riendo. Las pruebas se volvieron más inteligentes. Mezclaba palabras italianas en oraciones en inglés, observando si las reconocía. Encontró un recibo de una librería italiana. Esa librería también vende café. Me reuní con un cliente ahí, dije. Mi expediente universitario mostraba que había tomado español, pero ella encontró conjugaciones italianas en los márgenes de mi viejo cuaderno. Mi compañero de estudio era italiano. Garabateaba mientras estudiábamos. Luego llegó la evidencia más sospechosa, el autocompletar de mi laptop. Cuando ella escribió come, sugirió stai. Me veía genuinamente perplejo. Tal vez de esa vez que usaste mi laptop para los emails de tus padres. Ella sabía que nunca había hecho eso, pero no podía probarlo. Mi historial de YouTube tenía vacíos, pero siempre borraba el historial periódicamente. La investigación alcanzó su punto máximo mientras viajábamos por el país para conocer a mis padres por primera vez. Durante el viaje,
Me puso a prueba una última vez. Si entendieras italiano, ¿me lo dirías? Por supuesto. Mi mamá nos recibió cálidamente en cuanto llegamos. Todo iba genial hasta el postre cuando Ariana mencionó que deseaba que yo pudiera entender mejor a su familia. Oh, pero él debería poder, dijo mamá alegremente. Pasó veranos enteros con su abuela, en Inglaterra, interrumpió papá desesperadamente. En Londres pasando tiempo con sus primos ingleses. Mamá se congeló a mitad de oración, su cuchara suspendida sobre su tiramisú. Por supuesto, era en Inglaterra. La sangre se drenó de la cara de Ariana. Me miró, luego a mis padres, tratando de estudiarnos a todos. No se dijo ni una palabra más al respecto, pero el viaje de regreso fue silencioso. Ariana miraba por la ventana, sin duda reproduciendo 2 años de cenas familiares. Cada comentario cruel, cada respuesta susurrada, cada risa a mi costa. Sabía que yo sabía que su familia me había convertido en su chiste personal mientras ella participaba. Y sabía que había comenzado toda nuestra relación con una mentira. Dormimos separados esa noche, y cuando me desperté por la mañana, ella estaba en la cocina sosteniendo una taza de café. Dobbiamo parlare, necesitamos hablar. Lo que me dijo cambió el resto de mi vida para siempre. Puso su taza de café en el mostrador con un clic suave que parecía hacer eco en la cocina silenciosa. Sus manos temblaban lo suficiente como para hacer que el café restante ondulara contra los lados de la taza. ¿Hablas italiano?, preguntó, su voz firme, aunque todo lo demás sobre ella parecía listo para desmoronarse. La pregunta se quedó suspendida entre nosotros, por lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 1 o 2 segundos. Pude ver en sus ojos que ya sabía la respuesta. Lo había sabido desde la casa de mis padres cuando mamá reveló completamente mi secreto. Necesitaba escucharme decirlo, sin embargo. Necesitaba que finalmente le dijera la verdad después de 2 años de mentiras. Respiré profundamente, un aliento que se sintió como si llegara hasta los dedos de mis pies. Sí, dije, la palabra saliendo más quedita de lo que pretendía. Hablo con fluidez. Lo he hecho desde que era niño. La admisión se sintió como sacar una astilla que había estado atorada bajo mi piel durante años. Doloroso, pero necesario. Su cara no cambió mucho, pero vi su mandíbula tensarse ligeramente. Asintió lentamente, procesando lo que acababa de confirmar, aunque ya lo había descubierto. Sus ojos mostraban todo lo que estaba sintiendo a la vez. Dolor y enojo y algo que parecía duelo por lo que pensó que teníamos. Abrió la boca para decir algo. La cerró. Luego la abrió otra vez. Estoy embarazada, dijo. Las palabras saliendo rápidamente como si necesitara sacarlas antes de perder el valor. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña y demasiado silenciosa al mismo tiempo. Mi cerebro trató de procesar ambas cosas a la vez. El hecho de que supiera que había estado mintiendo y el hecho de que íbamos a tener un bebé. Ninguno de nosotros se movió por lo que se sintió como minutos, pero probablemente fueron solo segundos. La cafetera pitó para indicar que había terminado de hacer café, pero ninguno de nosotros se levantó para apagarla. Solo nos quedamos ahí sentados en nuestra pequeña mesa de cocina, el peso de todo presionándonos, las mentiras, el embarazo, la confianza rota, todo ahí sentado entre nosotros como una pared que tendríamos que descifrar cómo escalar o derribar. Se frotó la cara con ambas manos, y noté que su esmalte de uñas estaba despostillado, algo que nunca habría permitido que pasara antes de que todo esto comenzara. Necesitamos tiempo para pensar, dijo a través de sus manos. Asentí aunque no podía verme. Sí, lo necesitamos. Pasamos el resto de la mañana moviéndonos uno alrededor del otro cuidadosamente, como si ambos estuviéramos hechos de vidrio que podría romperse si chocábamos. Ella fue a darse una ducha y yo limpié la cocina, lavando su taza de café 3 veces porque realmente no estaba prestando atención. Cuando llegó la noche, terminamos de vuelta en la cocina porque ninguno de nosotros sabía a dónde más ir. Finalmente le conté sobre todas las veces que sus padres me habían insultado mientras ella traducía sus palabras en cumplidos. Tu mamá me llamó perdedor al menos 50 veces, dije, observando su cara cuidadosamente. Tu papá dijo que no valía nada, que estabas desperdiciando tu vida conmigo. Sus ojos se agrandaron, y realmente se veía sorprendida, como si nunca hubiera pensado en lo que esas traducciones falsas significaban para mí. No lo hice. Quiero decir, sabía lo que estaban diciendo, pero pensé que si tú no entendías, no te lastimaría. La lógica de eso me hizo querer reír.
Pero nada de esto era gracioso. Miró hacia abajo a sus manos dobladas en la mesa. A veces me reía con ellos, admitió, su voz volviéndose más pequeña. Era más fácil que pelear con ellos todo el tiempo. Son mis padres y yo solo. Quería que te cayeras bien, pero no te daban una oportunidad, así que simplemente los seguía. La honestidad dolía, pero me alegraba que finalmente me estuviera diciendo la verdad sobre algo. Nos quedamos ahí sentados un rato más antes de decidir que necesitábamos 2 semanas para descifrar qué queríamos hacer. Sobre nosotros y sobre el bebé. Aclaró como si pudiera haber olvidado cualquiera de las dos cosas. Ninguno de nosotros sabía si podíamos arreglar lo que estaba roto entre nosotros, pero teníamos que tratar de descubrirlo ahora que iba a haber un niño involucrado. Esa noche, pasamos por nuestra rutina regular como robots programados para cepillarse los dientes y lavarse las caras. Nos paramos lado a lado en el lavabo del baño, pero se sintió como si estuviéramos en habitaciones completamente diferentes. Ella tomó el dormitorio y yo tomé el sofá otra vez, el cuero frío contra mi piel a través de mi camiseta. Podía escucharla moviéndose en el dormitorio, probablemente tampoco durmiendo. El apartamento se sintió demasiado silencioso y demasiado ruidoso al mismo tiempo, cada pequeño sonido pareciendo más grande en la oscuridad. Así que él ha estado pretendiendo no entender italiano durante 2 años completos, mientras los padres de ella lo insultaban directamente en su cara. Eso es bastante compromiso con una mentira, pero me pregunto qué lo hizo pensar que esto era mejor que simplemente confesar temprano. La mañana siguiente, me levanté antes que ella y encontré un cuaderno en el cajón del escritorio. Empecé a escribir cada vez que había ocultado mi conocimiento de italiano de ella. La vez que me pidió que ordenara en ese restaurante y señalé el menú en su lugar. La vez que su mamá me llamó idiota directamente en mi cara y sonreí y asentí. La vez que su papá le dijo en italiano que podía hacerlo mucho mejor. Y pretendí estar revisando mi teléfono. Página tras página se llenó con mis engaños, cada uno pareciendo más pequeño y más estúpido que el anterior. Para cuando terminé, tenía 12 páginas de mentiras escritas con mi escritura desordenada. Ver todo ahí en blanco y negro me hizo darme cuenta de cuántas oportunidades había tenido de ser honesto y cómo había arruinado cada una de ellas. Esa noche, Ariana entró a la sala con su propio cuaderno y se sentó frente a mí en la mesa de café. Había estado escribiendo durante horas en el dormitorio y su mano tenía manchas de tinta por todos lados. Empujó el cuaderno hacia mí y vi que había llenado 8 páginas con escritura pequeña y ordenada. Cada vez que había elegido reírse en lugar de defenderme, cada cena donde había dejado que me compararan con Marco sin decir nada, cada mentira traducida que había dicho para evitar mis sentimientos mientras dejaba que me despedazaran, la vez que su mamá me llamó patético y ella solo se encogió de hombros, la vez que su papá dijo que me vestía como adolescente y ella estuvo de acuerdo con él en silencio, todos esos momentos donde podría haber dado la cara por mí, pero eligió el camino fácil en su lugar. Ambos miramos nuestros cuadernos como si fueran evidencia en una escena del crimen. Ninguno de nosotros se había dado cuenta de lo malo que se había puesto hasta que lo vimos todo escrito. Se acercó y apretó mi mano por un segundo antes de apartarla. Necesitábamos contarles a nuestros padres sobre el embarazo, pero ninguno de nosotros podía enfrentar hacerlo juntos ahora mismo. Dijo que llamaría a los suyos mañana y yo llamaría a los míos. La idea de esas conversaciones me hizo doler el estómago, pero no podíamos posponerlas más. Llamé a mis padres la tarde siguiente mientras Ariana estaba en el trabajo. Mi mamá contestó al segundo timbre, toda alegre hasta que escuchó mi voz. Les conté todo sobre el embarazo y cómo mi mentira había arruinado todo con Ariana. Papá se quedó callado mientras mamá seguía haciendo preguntas sobre fechas de parto y citas médicas. Cuando expliqué lo mal que estaban las cosas entre nosotros, empezó a llorar. Papá finalmente habló y dijo que estaban decepcionados de mí por mentir, pero que apoyarían cualquier cosa que decidiéramos. Mamá se disculpó 3 veces más por casi revelar mi secreto en la cena. Siguió diciendo que debería haber sabido mejor. Podía escucharla culpándose a sí misma a través del teléfono. Para el viernes había llegado nuestra primera cita prenatal y manejamos a la clínica en completo silencio. La sala de espera estaba llena de parejas felices tomándose de las manos y acariciando vientres. Nos sentamos a 2 sillas de distancia pretendiendo leer revistas. Cuando la enfermera nos llamó, caminamos por el pasillo como extraños que casualmente iban en la misma dirección. Hizo todas las verificaciones y medidas básicas mientras respondíamos preguntas sobre historial médico familiar. Luego el doctor entró con la máquina de ultrasonido
y puso gel en el estómago de Ariana. La habitación se oscureció excepto por el monitor. Al principio, era solo estática y sombras raras moviéndose. Luego lo escuchamos. Ese sonido rápido como un tren pequeñito corriendo por un túnel, el latido del corazón. Ariana agarró mi mano sin pensarlo y ambos empezamos a llorar. Todo lo demás se estaba desmoronando, pero ese pequeño latido era real y fuerte y nuestro. El doctor imprimió fotos y cada uno tomó copias. Caminando de vuelta al carro no hablamos, pero no estábamos tan separados como antes. Ese fin de semana sabía que no podía posponerlo más. Llamé a los padres de Ariana mientras ella se sentó junto a mí en el sofá. Su papá contestó y empecé a hablar en italiano perfecto, antes de que pudiera decir hola. Le dije que había entendido cada palabra que habían dicho sobre mí durante 2 años, cada insulto y chiste y comparación con Marco. La línea se quedó completamente silenciosa. Podía escucharlo respirar, pero no dijo nada durante casi 30 segundos. Luego su mamá agarró el teléfono y empezó a disparar preguntas en italiano rápido. ¿Cuánto tiempo había sabido el idioma? ¿Por qué mentí? ¿Qué tipo de persona hace algo así? Ariana se quedó congelada entre nosotros, sin saber de qué lado ponerse. Su mamá exigió que fuéramos a cenar inmediatamente para discutir esto. Dije que vendríamos, pero las cosas iban a ser diferentes de ahora en adelante. Se rió amargamente y dijo que ya veríamos. Después de colgar, Ariana y yo tuvimos nuestra primera pelea real sobre la cena. Ella quería hacer toda la conversación para protegerme de su enojo. Sabía lo crueles que podían ser cuando se sentían traicionados. Le dije que absolutamente no. Había estado callado durante 2 años e iba a hablar por mí mismo esta vez. Siguió insistiendo que la escucharían mejor a ella. Dije que ese era todo el problema. Había estado manejándolos en lugar de enfrentarlos durante toda nuestra relación. Fuimos de un lado a otro durante 1 hora, volviéndonos más ruidosos y frustrados. Finalmente, acordamos que yo lideraría, pero ella saltaría si las cosas se calentaban demasiado. Ninguno de nosotros se sintió bien sobre el compromiso. La cena fue 3 días después, y me temblaban las manos mientras caminábamos hacia su puerta. Su mamá respondió sin decir hola y nos llevó al comedor. Su papá ya estaba sentado en la mesa con los brazos cruzados. Me senté y empecé a hablar en italiano inmediatamente. Les dije que la burla se terminaba ahora. No más compararme con exnovios, no más insultar mi trabajo o mi familia o mis intereses. Si querían estar en la vida de su nieto, necesitaban tratarme con respeto básico. Su madre trató de interrumpir, pero seguí. Dije que me responsabilizaba por mentir, pero su crueldad era inexcusable. La voz de Ariana tembló, pero me apoyó. Les dijo que estaba cansada de estar atorada en el medio. Quería que me aceptaran, o al menos dejaran de minar activamente nuestra relación. Su papá finalmente habló y dijo que los habíamos humillado manteniendo este secreto. Su mamá agregó que la confianza se ganaba, no se exigía. La conversación fue en círculos durante 2 horas. Finalmente, nos fuimos sin nada resuelto excepto un acuerdo para tratar terapia familiar. En el carro después, nos quedamos sentados en el camino de entrada, sin estar listos para ir a casa todavía. Empezamos a enumerar todas las formas específicas en que nos habíamos lastimado mutuamente, las mentiras que había dicho, las veces que se rió de sus chistes, los momentos en que cada uno eligió el camino fácil sobre la honestidad. Cada traición y decepción salió derramándose. Ambos terminamos sollozando en ese carro oscuro, no solo por lo que habíamos hecho, sino por lo que habíamos perdido. La relación que pensamos que teníamos se había ido, y no sabíamos si podíamos construir algo nuevo. Cuando finalmente entramos, Ariana dijo que necesitaba espacio para pensar. Quería quedarse con sus padres unas noches. La ironía no se nos perdió a ninguno, pero la ayudé a empacar una maleta de todos modos. Nos movimos uno alrededor del otro tan cuidadosamente, como si pudiéramos rompernos si chocábamos. Llevé su maleta a su carro y la vi irse manejando. El apartamento se sintió vacío y demasiado silencioso sin ella. Traté de enfocarme en el trabajo, pero no me pude concentrar en nada. La presentación que se suponía que terminara se quedó abierta en la pantalla de mi laptop, pero solo la miré fijamente. La fecha límite llegó y pasó, y no entregué nada. El lunes por la mañana, mi supervisora envió un email preguntando si podíamos reunirnos sobre mi desempeño. Otro problema que agregar a la pila que seguía creciendo más alta cada día. Esa reunión con mi supervisora fue tan mala como esperaba.
Abrió mis métricas de desempeño recientes en su pantalla y señaló todas las marcas rojas mostrando fechas límite perdidas y proyectos incompletos. Me temblaban las manos mientras trataba de explicar sin dar demasiados detalles personales. Me puso en un plan de mejora formal, con revisiones semanales empezando inmediatamente. Asentí y firmé el papeleo, sabiendo que no tenía opción si quería mantener mi trabajo. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi laptop y abrí un documento en blanco. El cursor me parpadeó durante 20 minutos antes de que empezara a escribir en italiano. Cada palabra se sintió extraña después de ocultar el idioma durante tanto tiempo. Escribí sobre conocer a Ariana y cómo una pequeña mentira se convirtió en 2 años de engaño. Expliqué escuchar a sus padres burlarse de mí mientras ella traducía mentiras. Admití mi propia cobardía y no hablar antes. La carta creció a 3 páginas mientras escribí todo lo que había querido decir durante meses. Describí el dolor de ser comparado con Marco constantemente. Escribí sobre ver a Ariana reírse con sus chistes. Reconocí mi culpa en empezar todo con una mentira, pero dije que su crueldad no estaba justificada. Mis dedos se movieron más rápido mientras el italiano fluyó más naturalmente. Escribir en el idioma se sintió como quitarme un abrigo pesado que había usado demasiado tiempo. Guardé el documento y le mandé un texto a Ariana de que había escrito algo para sus padres. Vino a la mañana siguiente cargando café y viéndose cansada. Le mostré la carta en mi laptop y se sentó a leerla lentamente. Su cara cambió mientras pasaba por cada párrafo. Señaló una sección y sugirió palabras más suaves. La cambié y asintió. Pasamos 2 horas yendo de un lado a otro sobre diferentes frases. Me ayudó a explicar mi perspectiva sin atacarlos directamente. Ajusté partes que sonaban demasiado enojadas. Ella arregló mi gramática en lugares donde mi italiano estaba oxidado. Trabajamos juntos mejor de lo que habíamos hecho en semanas. Cuando terminamos, teníamos una carta que decía todo lo importante sin ser cruel. La imprimió y ambos firmamos nuestros nombres al final. Esa tarde, mis padres manejaron para hablar sobre todo. Mamá trajo sopa casera como si eso fuera a arreglar nuestros problemas. Papá se sentó en el sofá viéndose incómodo, pero determinado a ayudar. Preguntaron qué necesitábamos de ellos financiera y emocionalmente. Sus padres casualmente tenían 8 páginas de insultos listas para igualar sus 12 páginas de mentiras. Algo sobre estos cuadernos perfectamente balanceados se siente demasiado ordenado para las relaciones de la vida real desordenada. Mamá nos contó sobre su primer año de matrimonio cuando papá perdió su trabajo y casi se divorciaron. Papá habló sobre cómo aprendieron a comunicarse mejor a través de terapia. Dijeron, toda relación enfrenta pruebas enormes y lo que importa es elegir trabajar a través de ellas. Mamá tomó mi mano y dijo que apoyarían cualquier cosa que decidiéramos. Papá agregó que amarían a su nieto sin importar lo que pasara entre Ariana y yo. Se quedaron 3 horas compartiendo consejos y solo escuchándonos hablar. Después de que se fueron, Ariana configuró su laptop para una videollamada con sus padres. Me senté a su lado mientras la llamada se conectó y sus padres aparecieron en pantalla. Respiró profundo y les dijo que estaba embarazada. Los ojos de su madre se agrandaron e inmediatamente empezó a hablar sobre nombres de bebés y colores para el cuarto del bebé. Su padre interrumpió con preguntas sobre nuestra estabilidad financiera y situación de vivienda. Ariana respondió con calma mientras yo me quedé ahí entendiendo cada palabra, pero quedándome callado. Su madre preguntó si nos íbamos a casar y Ariana dijo que estábamos descifrando las cosas. La cara de su padre se puso tensa cuando se dio cuenta de que las cosas no estaban sólidas entre nosotros. La llamada duró 1 hora con sus padres cambiando entre emoción y preocupación. Después de que colgamos, Ariana se veía agotada de manejar sus reacciones. Fue a la casa de sus padres a cenar esa noche mientras yo me quedé en casa. Alrededor de las 11:00, mi teléfono sonó y era Ariana llorando. Dijo que sus padres pasaron toda la cena diciéndole que estaba cometiendo un error quedándose conmigo. Sacaron a Marco otra vez y cómo él habría propuesto inmediatamente. Su mamá dijo que el bebé merecía padres que fueran estables y comprometidos. Su papá cuestionó si yo siquiera me quedaría una vez que las cosas se pusieran difíciles. Ariana estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Dijo que sabía que estaban equivocados, pero su duda la estaba afectando. No sabía cómo hacerles entender que estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Le dije que viniera a casa y lo descifraríamos juntos. La mañana siguiente, su padre me mandó un texto preguntando si podíamos reunirnos a solas. Acordamos en una cafetería en el centro esa tarde.
Llegué primero y escogí una mesa en la esquina lejos de otras personas. Se apareció 5 minutos tarde, viéndose serio. Pidió café negro y se sentó frente a mí sin darme la mano. Empezó a hablar en italiano sobre sus miedos por su hija. Dijo que había trabajado toda su vida para darle oportunidades. No quería que se conformara con alguien que no pudiera proveer apropiadamente. Admitió que las comparaciones con Marco eran injustas, pero venían de querer lo mejor para ella. Dijo, los padres nunca piensan que alguien es lo suficientemente bueno para sus hijas. Escuché sin interrumpir, aunque partes me hicieron enojar. Cuando terminó, respondí en italiano, explicando mi propia posición. Le dije que amaba a Ariana a pesar de nuestros problemas actuales. Dije que nunca abandonaría a mi hijo, sin importar lo que pasara entre nosotros. Asintió lentamente y se veía sorprendido por mi fluidez y directeza. Hablamos otra hora, encontrando pequeños puntos de acuerdo. Esa noche, Ariana sacó todas las pruebas que me había puesto, tratando de atraparme entendiendo italiano. Contó al menos 30 intentos diferentes de exponer mi secreto. Dijo que se sintió loca, constantemente buscando prueba de traición. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en atraparme mintiendo, que se olvidó de realmente construir confianza. Su voz se quebró cuando admitió que se había vuelto paranoica y sospechosa. Dijo que la agotaba, siempre analizando mis reacciones a todo. Le dije que entendía por qué me probaba dadas las circunstancias. Ambos reconocimos cuánta energía habíamos desperdiciado en engaño y sospecha. 3 días después, tuvimos nuestra primera cita de terapia con alguien especializado en terapia de parejas. La oficina de la terapeuta tenía 2 sillas una frente a la otra con su asiento al lado. Nos pidió que describiéramos nuestros principales problemas sin interrumpirnos mutuamente. Ariana fue primero explicando la traición que sintió por mi mentira. Hablé sobre el dolor de la burla de su familia y su participación. La terapeuta tomó notas y hizo preguntas de seguimiento sobre nuestros patrones. Señaló cómo ambos elegimos evitar el conflicto sobre comunicación honesta. Nos dio tarea para practicar expresar nuestras necesidades directamente sin acusaciones. Programamos sesiones semanales y salimos con pautas de comunicación para seguir. Al día siguiente, me reuní con mi supervisora otra vez sobre ajustar mi horario. Expliqué que necesitaba flexibilidad para citas médicas sin dar especificaciones. Revisó la política de la compañía sobre permiso familiar y arreglos flexibles. Acordó dejarme trabajar desde casa 2 días a la semana, pero también dejó claro que estaba en hielo delgado con el plan de desempeño. Cualquier fecha límite perdida más llevaría a la terminación sin importar las circunstancias personales. Firmé el nuevo arreglo, sintiéndome agradecido, pero estresado sobre hacer malabares con todo. Ese fin de semana, Ariana sugirió que deberíamos planear para el peor escenario. Sacó un cuaderno legal y empezó a escribir encabezados para custodia y finanzas. Pasamos 4 horas creando un documento que ninguno de nosotros quería usar. Discutimos quién tendría al bebé en qué días si nos separáramos. Calculamos manutención infantil basada en nuestros salarios actuales. Escribimos decisiones sobre cuidado médico y educación. Cada oración se sintió como aceptar el fracaso. Pero seguimos. Acordamos dividir feriados y cumpleaños si era necesario. Decidimos métodos de comunicación para la logística de cocrianza. Para cuando terminamos, ambos estábamos agotados de imaginar ese futuro. Pusimos el documento en una carpeta, esperando nunca necesitar abrirla otra vez. 3 días después, manejamos al hospital para la cita de ultrasonido de 12 semanas. La sala de espera estaba llena de parejas felices tomándose de las manos, mientras nosotros nos sentamos con espacio entre nosotros en las sillas de plástico. Cuando llamaron nuestros nombres, caminamos por el pasillo sin tocarnos, ambos mirando las baldosas del piso. La técnica puso gel frío en el estómago de Ariana y empezó a mover la varilla mientras mirábamos la pantalla en blanco y negro. Luego, de repente, ahí estaba, esta pequeña persona haciendo volteretas y moviendo sus brazos como si estuviera bailando. La técnica señaló el latido del corazón, la columna, los deditos abriéndose y cerrándose. Sin pensarlo, alcancé la mano de Ariana y ella agarró la mía fuerte. Ambos teníamos lágrimas corriendo por nuestras caras, viendo a nuestro bebé moverse así. La técnica imprimió fotos y caminamos al carro todavía tomados de las manos. La primera vez que nos tocamos en semanas. Ninguno de nosotros dijo nada al respecto, pero no soltamos hasta que llegamos al estacionamiento.
El siguiente fin de semana, decidimos intentar almorzar con sus padres en este lugar italiano en el centro. Habíamos acordado una nueva regla antes de ir. No más burlas en ningún idioma. Punto. Su mamá empezó inmediatamente cuando nos sentamos mirando el menú y diciendo en italiano cómo la gente de marketing solo inventa mentiras para ganarse la vida. Respondí inmediatamente en italiano perfecto que apreciaría si mantuviera sus opiniones sobre mi carrera para sí misma. Su cara se puso blanca y dejó caer su menú. Su papá empezó a decir algo, pero Ariana lo interrumpió, diciendo que nos iríamos si no podían ser respetuosos. El mesero se acercó y ordenamos en este silencio tenso y raro. Su mamá lo intentó otra vez a mitad de la comida, mencionando en italiano cómo mis padres parecían simples cuando había visto sus fotos de Facebook. Puse mi tenedor abajo y me paré. Ariana se paró también y dijo que nos íbamos ahora mismo. Su mamá empezó a protestar, pero Ariana ya se estaba poniendo su abrigo. Dejamos efectivo en la mesa y salimos mientras sus padres se quedaron ahí atónitos. En el carro, las manos de Ariana temblaban mientras encendía el motor. Nunca se había enfrentado a ellos así antes, y pude ver cuánto le costó. Esa noche, empezamos lo que se volvió nuestra nueva rutina: caminar por el vecindario después de cenar. Dejábamos nuestros teléfonos en casa, y solo caminábamos 1 hora, usando el movimiento para ayudarnos a hablar sin tener que mirarnos. Las primeras caminatas fueron mayormente silenciosas, pero gradualmente empezamos a abrirnos. Durante la cuarta caminata, admití que me había desahogado con mi amigo de la universidad sobre nuestros problemas tomando cervezas el mes pasado. Me dijo que había llorado con su hermana por teléfono sobre si podía confiar en mí otra vez. Confesé que había mirado listados de apartamentos en línea después de peleas realmente malas. Dijo que había empacado una maleta 2 veces, pero nunca realmente se fue. Seguimos caminando y enumerando todas estas pequeñas traiciones que habíamos mantenido en secreto. Cada confesión dolía escuchar, pero también se sintió como limpiar una herida infectada. Pasamos las mismas casas y los mismos perros ladrando detrás de cercas mientras poníamos todo ahí afuera. Para cuando llegamos a casa, ambos estábamos agotados, pero el aire se sintió más claro entre nosotros. El lunes por la mañana, me llamaron a la oficina de mi supervisora para mi revisión de desempeño. Tenía hojas de cálculo mostrando todas mis fechas límite perdidas del mes pasado y quejas de clientes sobre respuestas retrasadas. Mis números estaban muy por debajo del objetivo y había perdido 2 presentaciones importantes. Dijo que entendía que tenía problemas personales, pero la compañía me necesitaba funcionando a plena capacidad. Me puso en un plan de mejora de desempeño formal con revisiones semanales y objetivos específicos que cumplir. Si no los cumplía dentro de 60 días, tendrían que despedirme. Firmé el papeleo sabiendo que me lo merecía después de lo distraído que había estado. Caminando de vuelta a mi escritorio, se sintió como si todos me estuvieran mirando, sabiendo que estaba colgando de un hilo. Esa noche, la mamá de Ariana creó un chat grupal familiar y me agregó sin preguntar. Escribió en italiano sobre planear una gran reunión familiar el próximo mes. Respondí naturalmente en italiano por primera vez, diciendo que no podríamos asistir. Su papá saltó preguntando por qué no, y expliqué que necesitábamos espacio para enfocarnos en nosotros mismos. Su primo empezó a escribir, y su tío agregó su opinión. Toda la familia de repente estaba discutiendo nuestra relación en este chat grupal. Es curioso cómo su mamá piensa que está siendo astuta, creando ese chat grupal familiar y escribiendo en italiano, sin saber que él puede leer cada palabra que escribe. Me pregunto si lo está probando o simplemente no se ha dado cuenta de que su arma secreta es inútil. Ariana agarró mi teléfono y escribió que esto era exactamente por lo que necesitábamos límites. Su mamá llamó inmediatamente, pero no contestamos. Los mensajes siguieron llegando toda la noche hasta que silenciamos la conversación. 2 días después, Ariana me preguntó algo inesperado mientras estábamos haciendo la cena. Quería que tradujera la conversación de sus padres en tiempo real la próxima vez que los viéramos para que pudiera escuchar lo que yo había estado escuchando. Ese domingo, fuimos a su casa para café y sus padres empezaron a hablar en italiano sobre lo delgado que me veía. Traduje palabra por palabra lo que estaban diciendo. Su mamá dijo que probablemente no podía permitirme comida con mi salario. Traduje eso también. Su papá mencionó cómo al menos Marco tenía definición muscular. Seguí traduciendo todo mientras la cara de Ariana se ponía más pálida. Se quejaron sobre mi postura, mi ropa,
incluso la manera en que sostenía mi taza de café. Cada palabra fue traducida hasta que Ariana finalmente les dijo que pararan. Estaba llorando para cuando nos fuimos, finalmente entendiendo lo que yo había soportado durante 2 años. En el carro, siguió disculpándose, diciendo que no tenía idea de que fueran tan crueles con sus palabras exactas. Esa noche durante nuestra caminata, explicó algo que no había entendido antes. Había aprendido de niña a usar el humor para desviar sus críticas, riéndose para que no doliera tanto. Cuando se burlaban de sus calificaciones o sus amigos, lo hacía un chiste antes de que pudieran hacerlo doloroso. Se volvió automático, este mecanismo de supervivencia que ni siquiera se daba cuenta que estaba usando. Cuando se burlaban de mí y ella se reía, no estaba tratando de ser cruel, solo estaba revirtiendo a su patrón de la infancia. Empecé a ver esos momentos diferente, no como ella uniéndose a ellos contra mí, sino como ella tratando de sobrevivirlos de la única manera que sabía cómo. Decidimos esa noche saltarnos todos los eventos familiares por un mes para enfocarnos solo en nosotros. Ambos conjuntos de padres protestaron inmediatamente cuando les dijimos. Mi mamá llamó 3 veces diciendo que quería ayudar con la preparación del bebé. Sus padres enviaron textos largos de culpa sobre que la familia es todo. Nos mantuvimos firmes, diciendo que necesitábamos espacio para trabajar en nuestra relación sin presión externa. Su mamá se apareció en nuestro apartamento sin invitación, pero no abrimos la puerta. Mi papá envió email sobre cómo estábamos cometiendo un error. Nos apegamos a nuestra decisión, aunque se sintió como si estuviéramos decepcionando a todos. La mañana siguiente, nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestras laptops abiertas a estados de cuenta bancarios y sitios web de renta. Ariana ya había hecho una hoja de cálculo con columnas para costos de bebé, mis ingresos, sus ingresos y lo que costarían 2 apartamentos. Los números no funcionaban sin importar cómo los movieras. Siguió escribiendo diferentes escenarios mientras yo buscaba lugares más baratos cerca uno del otro. Necesitaríamos cunas en ambos lugares, asientos de carro, doble de todo, básicamente. Después de 2 horas, cerramos las laptops sin decidir nada porque las matemáticas nos hicieron sentir enfermos a ambos. 3 días después, Ariana manejó a la casa de sus padres para conseguir algunas de sus cosas de bebé viejas del ático. Me quedé en casa porque acordamos que era mejor si iba sola. Me mandó un texto 1 hora después de que su mamá la estaba siguiendo haciendo preguntas sobre por qué necesitábamos espacio. Luego los textos pararon por 3 horas. Cuando finalmente llegó a casa, sus ojos estaban rojos y dejó caer una caja de ropa de bebé en el piso. Su mamá la había acusado de elegirme a mí sobre la familia, de ser desagradecida, de no entender cuánto habían hecho por ella. Ariana finalmente le había dicho a su mamá que dejara de tratarla como niña. Habían gritado una a la otra en el camino de entrada mientras los vecinos miraban. Su papá tuvo que salir a calmarlas. Estaba temblando cuando me contó, pero también parecía más alta de alguna manera, como si enfrentarlos había cambiado su postura. Ese fin de semana, mientras estábamos limpiando el cuarto del bebé, paré y la miré. Le dije que necesitaba disculparme por algo que me había estado comiendo. Usar la muerte de Jack para cubrir mi mentira fue lo peor que había hecho en todo esto. Mi hermanito murió cuando tenía 6 años y había usado su memoria para protegerme de ser atrapado. Ella merecía algo mejor que alguien que haría eso. Ariana puso el rodillo de pintura abajo y se acercó a donde yo estaba parado. Dijo que entendía por qué entré en pánico, pero que realmente la había molestado también. Nos quedamos ahí parados en el cuarto medio pintado, sin tocarnos, pero finalmente siendo honestos sobre ese dolor específico. El lunes por la mañana, mi supervisora me llamó a su oficina con un representante de RRHH presente. Tenían mi revisión de desempeño impresa con muchas marcas rojas. Había perdido 3 fechas límite, llegado tarde a 2 reuniones con clientes, y la calidad de mis proyectos había bajado significativamente. Me pusieron en un plan de mejora formal con revisiones semanales y objetivos específicos que tenía que cumplir. El representante de RRHH dijo que entendían que pasaban problemas personales, pero la compañía me necesitaba funcional. Firmé el papeleo sabiendo que tuve suerte de que no me despidieran. Caminar de vuelta a mi escritorio se sintió como si todos estuvieran mirando, aunque probablemente no era así. Esa noche, mientras estábamos cocinando, el teléfono de Ariana vibró con un texto de su papá. Lo leyó en voz alta porque estábamos tratando de ser más abiertos uno con el otro.
Escribió que sin importar lo que pasara entre nosotros, el bebé siempre sería su nieto y siempre sería bienvenido en su hogar. No era una disculpa por todas las cosas crueles que habían dicho, pero era algo. Ariana guardó el mensaje y seguimos cocinando sin hablar más de ello. 2 noches después, me desperté con Ariana sacudiendo mi hombro a las 2 a.m. Estaba sangrando y asustada, y necesitábamos ir al hospital ahora mismo. Me puse ropa mientras ella llamó a la línea de emergencia de su doctor. El viaje a urgencias se sintió como para siempre, aunque fueron solo 10 minutos. Siguió diciendo que no podía perder al bebé. No ahora. No después de todo. Tomé su mano en cada semáforo rojo. La sala de espera estaba casi vacía, pero todavía tuvimos que esperar 40 minutos para ser atendidos. Ariana se recostó contra mí y no hablamos sobre nuestros problemas de relación, o problemas de confianza, o nada, excepto esperar que el bebé estuviera bien. El doctor finalmente nos llamó y hizo un ultrasonido. El latido del corazón era fuerte y constante en el monitor. El sangrado era de un pequeño desgarro que sanaría solo con descanso. Ambos lloramos de alivio ahí mismo en el cuarto de examen. El doctor dijo que esto era común y no era nuestra culpa, pero que tomáramos las cosas con calma unos días. Manejando a casa a las 4:00 a.m., ambos estábamos agotados pero agradecidos. El susto había cambiado algo entre nosotros, recordándonos lo que realmente importaba más ahora mismo. Cuando llegamos a casa, Ariana dijo que pensaba que deberíamos intentar cuartos separados por un tiempo, no como castigo, sino para darnos espacio a ambos para procesar todo sin la fricción diaria de compartir una cama. La ayudé a mover algunas ropas al cuarto de huéspedes y lo arreglamos con sus cosas. Se sintió triste verla arreglar sus cosas ahí, pero ambos dormimos mejor esa noche teniendo nuestros propios espacios. 3 días después, configuramos una videollamada con ambos conjuntos de padres para explicar dónde estábamos parados. Los padres de Ariana estaban en su laptop, los míos estaban en mi teléfono apoyado contra un vaso de agua. Les dijimos que nos estábamos enfocando en ser buenos copadres en lugar de tratar de forzar nuestra relación romántica a funcionar ahora mismo. Mi mamá empezó a llorar inmediatamente. La mamá de Ariana dijo que estábamos siendo ridículos y deberíamos esforzarnos más. Su papá se quedó callado, pero se veía decepcionado. Mi papá hizo preguntas prácticas sobre custodia y arreglos de vivienda. Nos mantuvimos calmados y repetimos que esto era lo que necesitábamos hacer. La llamada terminó con todos infelices, pero al menos sabían dónde estábamos parados. La tarde siguiente tuvimos nuestra primera pelea real desde los cuartos separados. Ariana pensaba que el bebé debería aprender italiano para conectarse con la herencia de su familia. Yo pensé que eso sería confuso, y también me preocupaba lo que sus padres dirían cuando pensaran que el niño no podía entender. Luego, no estuvimos de acuerdo sobre apellidos porque ella quería que su nombre fuera incluido, y yo quería el mío. Fuimos de un lado a otro por 1 hora, volviéndonos más ruidosos, pero no malvados. Finalmente, acordamos dejarlo para después del nacimiento cuando tendríamos que decidir de verdad. Era progreso que pudiéramos no estar de acuerdo sin que nos destruyera. Ese sábado fue nuestra primera clase prenatal en el hospital. Caminamos juntos y encontramos asientos en la esquina de atrás. Todas las otras parejas se veían felices y emocionadas, tomándose de las manos y acariciando vientres. Nos sentamos con espacio entre nosotros, tomando notas mientras la instructora demostró técnicas de respiración. Cuando nos hizo practicar posiciones para el parto, trabajamos juntos profesionalmente como compañeros de trabajo en un proyecto. La normalidad de aprender sobre contracciones y empujar mientras nuestra relación colgaba en el limbo se sintió bizarro. Durante el descanso, otra pareja preguntó cuánto tiempo habíamos estado juntos y ambos respondimos al mismo tiempo con números diferentes. Se veían confundidos y cambiaron el tema. Nos quedamos para toda la clase de 3 horas, aprendiendo sobre todo desde epidurales hasta lactancia, mientras evitábamos contacto visual. 2 días después, llegué a casa del trabajo y encontré una caja grande de cartón sentada contra la puerta de nuestro apartamento, sin nota o nada. La levanté y la traje adentro, poniéndola en el mostrador de la cocina, mientras Ariana se acercó a mirar. Abrió las solapas y sacó un mameluco pequeñito con palabras italianas impresas, luego un sonajero de madera, luego una manta suave que su abuela había hecho años atrás. Su mamá había dejado todas estas cosas de bebé sin siquiera tocar la puerta o decir nada.
Nos quedamos ahí mirando todo esparcido en el mostrador, ambos sintiéndonos raros sobre el gesto, ya que sus padres todavía estaban siendo difíciles sobre todo lo demás. Doblé la manta de vuelta mientras Ariana puso los otros artículos en un cajón. Ninguno de nosotros seguro si deberíamos mandarle un texto de gracias a su mamá o simplemente dejarlo solo. La semana siguiente, tuvimos una cita con un mediador en el centro para trabajar nuestro acuerdo de cocrianza. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa de conferencias, mientras el mediador pasó por todas las decisiones que tendríamos que hacer sobre horarios de custodia y feriados y opciones médicas. El tiempo del mediador se siente bastante conveniente cuando ya están trabajando naturalmente a través de desacuerdos sobre lecciones de italiano y apellidos sin abogados involucrados. Me hace preguntarme si alguien sugirió esto o si simplemente decidieron que necesitaban ayuda oficial justo después de lograr discutir sin destruirse mutuamente. Preguntó sobre vacaciones de verano y quién reclamaría al bebé en impuestos, y qué pasaría si uno de nosotros quisiera mudarse a una ciudad diferente. Pasamos 3 horas pasando por cada escenario posible, escribiendo acuerdos sobre horarios de recogida y contactos de emergencia y cómo dividiríamos gastos. El mediador escribió todo mientras nos quedamos ahí tratando de planear un futuro que realmente no podíamos imaginar todavía. Esa noche, terminé de escribir la carta a sus padres en italiano, explicando nuestros límites de ahora en adelante sobre respeto y cómo hablan de mí. Ariana la leyó e hizo unas ediciones. Luego, la imprimimos y ella firmó su nombre junto al mío al final. El italiano vino fácil ahora que no estaba pretendiendo más, y usé lenguaje formal para dejar claro que íbamos en serio sobre estas reglas. La enviamos por correo la mañana siguiente camino a nuestros trabajos separados. Sus padres llamaron a Ariana esa tarde, pero dejó que fuera al buzón de voz y escuchamos el mensaje confundido de su mamá juntos esa noche. 4 días después, tratamos de cenar en la casa de sus padres para ver si podían seguir los nuevos límites que habíamos establecido. Su mamá cocinó demasiada comida como siempre, y su papá sirvió vino aunque Ariana no podía tomar. Mayormente se apegaron al inglés, pero su mamá se resbaló 2 veces, una vez comentando sobre mi camisa y una vez preguntándole algo a su papá sobre mi carro. Ambas veces respondí inmediatamente en italiano, recordándoles sobre nuestro acuerdo, y se veían sorprendidos, pero pararon. Su papá incluso me preguntó sobre trabajo en inglés, realmente escuchando mi respuesta sobre el nuevo proyecto que estaba manejando. Nos fuimos después de 2 horas, agotados, pero llamándolo progreso ya que nadie había gritado o salido furioso. De vuelta en el trabajo, empecé a recuperar mi enfoque y cumplir mis fechas límite otra vez. Mi supervisora notó la mejora y lo mencionó durante nuestra revisión semanal, diciendo que parecía más establecido. Me quedé hasta tarde unas noches para ponerme al día con el atraso de mis peores semanas, organizando archivos y terminando reportes que había estado posponiendo. El plan de mejora de desempeño todavía estaba en lugar, pero ya no me preocupaba perder mi trabajo. Mis compañeros de trabajo dejaron de darme miradas preocupadas cuando pasaba por sus escritorios. Ese fin de semana, Ariana y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos estado evitando sobre si realmente todavía nos amábamos o si solo estábamos pasando por los movimientos por el bebé. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá después de cenar, ambos arrancando hilos sueltos de los cojines mientras hablábamos. Dijo que todavía me amaba, pero no sabía si podría confiar completamente en mí otra vez después de 2 años de mentiras. Le dije que la amaba también, pero entendía si la confianza era imposible después de lo que había hecho y lo que ella había hecho. Acordamos que el amor no era suficiente por sí mismo y la confianza tomaría mucho más tiempo reconstruir si alguna vez regresaba. Ninguno de nosotros lloró, pero ambos nos veíamos cansados cuando fuimos a nuestros cuartos separados. Unas noches después, trabajamos en arreglar el cuarto del bebé juntos, moviendo la cuna de la caja a la esquina y colgando el móvil que su prima había enviado. Encontró un show italiano para niños en su tablet y lo dejó sonar mientras organizábamos ropa pequeñita en los cajones del tocador. El personaje cantaba canciones sobre colores y números mientras trabajábamos, y ninguno de nosotros pretendió no entender más. Me escuché tarareando una de las canciones mientras acomodaba pañales en la mesa de cambio, y Ariana realmente sonrió un poco. Trabajamos 2 horas sin hablar mucho, solo pasándonos herramientas y sosteniendo cosas firmes, encontrando un ritmo que se sintió pacífico, aunque no era romántico. Sus padres enviaron un texto esa noche sobre la siguiente cita prenatal,
escribiendo en italiano como siempre hacían con Ariana. Levanté mi teléfono y respondí en italiano, confirmando la fecha y hora mientras Ariana miraba desde el otro lado del cuarto. Su papá respondió con un emoji de pulgar arriba y su mamá envió un corazón, ambos aceptando mi respuesta sin comentario. No estábamos juntos exactamente, pero tampoco estábamos completamente separados, solo encontrando alguna nueva manera de ser familia, que nadie tenía nombre todavía. Bueno, realmente tengo que preguntarme qué está pasando realmente con toda esta cosa de no estar juntos pero no separados que siguen mencionando. Tipo te hace pensar, ¿verdad? En fin, los dejo con ese pensamiento. Nos vemos la próxima vez. Suscríbanse para más contenido como este.